Y ahora estamos grabando, listo. ¿Qué le pasó al loro verde, weón? Pobechito. La realidad del loro verde. Puta, weón, La pero triste realidad del equipo ascensor, también llamado Santiago sí, Wander. yo creo. No, fue un desastre. De lo que alcancé a ver, un desastre. Ya. Mal, 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 mal. Pero bueno. Yo te dije, la semana pasada había sido una buena semana porque el Wander no había jugado. Claro, bueno, tienen que seguir esa política, pues. Por lo menos me compenso con el partido de la selección y el golazo de Vidal, weón. El primero, weón. Nada que hacer, Qué sí, golazo. weón. Se armó toda una discusión en Twitter con respecto a cuál había sido el mejor gol de la selección, el mejor gol del Estadio Nacional, bla, 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 bla. Ya. Bueno, fueron dos nomás, pues. No, pero lo que pasa es que, o sea, yo reconozco que por lo menos el gol de Vidal de ayer debe estar dentro de los 5 mejores goles en el Estadio Nacional. Sí, Por lo claro. menos, por lo menos. Bueno, sí. Bueno, bueno, no hay nada que hacer. Pero no sé, pues apareció el gol imposible del Mortero Aravena, Ah, sí. apareció, bueno, dentro de los goles de La Roja, el gol de Salas, que personalmente yo creo que es el mejor gol que yo haya visto de un jugador chileno para La Roja, que fue el gol de Wembley. Ah, sí, Un claro. golazo, bueno, con una factura técnica. Pero, por ejemplo, en la dinámica de los mejores goles de La Roja, creo que hay un gol que creo que, no sé, no recuerdo si fue el tercero o el cuarto gol de Chile contra Colombia cuando jugaron en Colombia, de la Ya. era Bielsa, que fue una jugada que desde el inicio, weón, es de libro. De hecho se enseña ahora esa jugada. No, para mí el mejor gol de la historia chilena es el gol de Sandrino Castec en También, el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza que le hizo a Argentina exacto. La, de la chilena, chilena, de la chilena. chilena. Ya, ¿qué más querés? Un chileno haciéndole un gol a Argentina, Bueno, en el estadio argentino y de chilena. el día jueves que jugó Chile y el día viernes también prácticamente todo el día estuvo la polémica ahí con respecto a eso, pero no, yo creo que hay muchísimos goles buenísimos chilenos en distintos tipos, eh, distintas situaciones. Bueno, también la corrida del Pato Yañez a Paraguay, También, en también. la eliminatoria del 82 en el Estadio Defensor del Chaco, que El de de hecho es Patricio Nazario. que de hecho, si uno analiza ese gol es Muy bueno. buenísimo, es muy Muy bueno, buena de hecho, factura técnica. muy pocas veces visto y finiquitado de muy buena forma. Pero bueno, la típica que uno hace como futbolista o de futbolero, toda la weá, de que cuál es el mejor gol, el mejor jugador y bla, bla, bla. Pero estuvo No, entretenido. claro, ahí estaríamos toda una semana discutiendo. Sí, pero sabes que el de Sandrino también vale la Sí, pena. no, Yo, por genial. ejemplo, de los goles en el Estadio Nacional, específicamente en el Estadio Nacional, el de Caselli del 73, el que A le hizo Emelec, a los ecuatorianos, a Emelec, Emelec. a Emelec, que se los pasa a todos, se pasa al arquero y al final una weá increíble también. Claro, pero ese no era en el contexto de la selección, pues era de No, por entre eso, clubes. es que lo que pasa es que al final la dinámica fue el mejor gol de La Roja, el mejor gol en el Estadio Nacional, así. Entonces ahí habían varios goles que clasificaban, pero cagado la risa. Oye, y en el estadio de Playa Ancha, ¿cuál ha sido el mejor gol? En el estadio. Ah, no, ahí hay uno solo. Ahí está el gol del Vichy Borghi, weón. Weón, ese gol que no hizo el Vichy Borghi, weón, en el estadio de Playa Ancha, que le pega 3 dedos y la mete al ángulo, weón, y que deja todo sobrado, weón, maravilloso. Que yo creo que debe ser uno de los goles más hermosos que yo haya visto en mi vida. Sí, jugaba ahí en El, el el gol del Vichy. Vichy, el gol del Vichy es maravilloso. Y hay uno, pero que es súper desconocido, que es ¿cómo se llama? Del Tigre Núñez.
¿Ya? Estamos hablando del año 97, 98, por ahí, más o menos. Ujú. Que un gol que hizo también, bueno, se pasó, se de un tiro tipo Maradona, que se había pasado de la mitad de la cancha unos 3 o 4 jugadores y la metió en un costado. También. Reventó. Tigre Núñez, weón, también hizo ese gol. Ese gol yo lo vi en vivo también, así que por eso me lo recuerdo y fue de esos goles que uno grita, weón, hasta que le da hipo. Pero sí, ese gol. Bueno, de No, goles seguiremos conversando el martes que vuelve a jugar Chile ahora frente a Venezuela, allá en Venezuela. sí, pues, pero que no tengamos que hacer la gran marca, weón, como es Corta, weón. Que En el último minuto. ese también es un gran gol, weón. Sí, claro. Ese Por la tiro, ese distancia. zapatazo de 40 metros, weón, en Barina, Mm. de los grandes goles también bueno, lo que pasa es que está súper desconocido por el tema de que fue básicamente un empate, pero ese gol a 40, un tiro libre 40 metros de Marga también fue uno de los grandes goles. Bueno, y puede haber sido el gol que probablemente le permitió a Chile llegar a Francia. Sí, No quería pero ver de esa forma. sí, pero ahí yo creo que fue fue más importante el tema del partido de vuelta, el 5-0, con los 5 goles de Zamorano. Yo creo que Sí, ese fue la clave para poder clasificar a Francia 98, por la diferencia de gol. sí, ese es el tema. Bueno, Sí. había que tener ese punto también. Ya, pero Eso es lo que bueno, respecta al no, deporte, po. bueno, Wander perdió con la Chile, ¿qué le vamos a hacer? La selección chilena ganó bien, no hay nada que hacer. Primer tiempo brillante, Muy bueno. muy buen primer tiempo, el segundo tiempo como el hoyo, ahí Bueno, compensaron. oye, pero me sorprendió mucho que habían un par de jugadores de estos de la renovación que habían jugado en Deportivo Limache, pues, weón. Yo dije, ¿qué onda, weón? Está bien, además tienen hambre, quieren demostrar que lo pueden hacer bien, ¿cachai? Pero ¿a qué está llegando Rueda? O sea, tiene que empezar a buscar ya jugadores en otras divisiones o emergentes. Está brava la cosa, ¿eh? Lo que pasa es que Rueda se encontró con un tema práctico. Tienes que tener presente de que, a ver, del equipo chileno, ¿quién vaya a rescatar? Estoy pensando no en la eliminatoria, estoy pensando en el Mundial Qatar, si es que llegamos. Sí, Tendrías a Sánchez, uno, claro. Bravo, Vidal, eh, Arangui, Medel probablemente. Isla. No, Medel no llega. No, ¿No Medel, crees que no Medel está llega? muy. No, Medel está muy cagado. Medel te sirve para las eliminatorias, pero no va a llegar. Porque está muy cagado con las Chuta. lesiones. Mm. Isla podría ser que de los que te van quedando y de lo que es la renovación de. Perdón. De, de Pisi. El Chapa fue en salida, podría Sí. entrar. Puch probablemente Puch también. probablemente también pueda entrar. Pinares ha sumado bastante. Pinares, y de ahí tenéis que empezar a rellenar, po. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho Vegas, lo que ha hecho Pablo Díaz, es interesante para la selección. Eh, en el medio no tenéis mucho para rescatar, pero por ejemplo, hay este chico de Palestino, se me olvida el Sí. nombre en este momento, que también es interesante. Y el déficit está arriba, el déficit está en delantero, no tenéis delantero, literalmente. Sí. No, Podrías ahí vamos a tener, estar un buen tiempo podrías tener a Castillo que si se recupera. Claro, eh, esa recuperación va a ser lenta. No por va a eso ser te tan digo, rápida. podrías tener a Castillo. Es que por todo va a depender de cómo quieras jugar. Mm. Porque, por ejemplo, Bielsa, incluso Sampaoli, no jugaron con un nombre de área. No, Jugaron con un 9 falso que era el Chupete Suazo. mm. Bueno, Eh, se hace necesario una figura como la del Chupete, po. exacto, pero claro, tú jugás con un 9 falso, pero con el Chupete que la metía adentro, ¿cachai? O Alexis que jugaba por la banda, pero también servía para meter goles.
Valdivia, que jugaba también, ya sea como 10 o como 9 falso. Entonces, pero hace rato que no tenemos un goleador así como Zamorano, como Sala, eh, así Está, de fuste, así de área, de un delantero neto. No un tenemos hace rato. lauchero, Ah, un lauchero. un lauchero, pues, weón. Sí, po. Necesitáis un Sí. lauchero ese. La defensa está relativamente bien, el medio le falta mucho y el déficit está en los delanteros, pero afortunadamente tenemos a Vidal, que Vidal de puro empuje de repente la mete adentro. Pero bueno, el golazo por eso te digo, partimos esta transmisión, porque el golazo que se mandó el día jueves es maravilloso. No hay que hacer. Sí. Bueno, Salud ya, por el golazo. pero por el golazo. Ya. Y bueno, ya que estábamos hablando de Perú, sigamos hablando de Perú, pues, weón. Renunció Pero en otro Merino. ámbito. Renunció Merino, pues, bueno. ¿Cuánto duró? Duró menos de una semana, pues, weón. Duró como 3 días. Si no es Sí, chiste, o 4 días, más o no, menos, no duró. poquito, sí. A ver, nosotros hicimos la conexión hace menos de una semana, porque nosotros nos conectamos el lunes en la noche. Ujú. Ese día había asumido casi de facto, pero no había asumido oficialmente. Pongámosles que asumió el martes y hoy día renunció la primera. Claro. No sé quién va a Lo ir cual es ahora. raro porque Estaba los viendo merinos recién. habitualmente se apernan bastante los merinos. Yo no sé quién irá ¿cómo se llama? A asumir, porque de hecho todavía no aparece ninguna información así Sí, eficiente. hay como dos, tres figuras que se dice que podrían asumir. Una es un político de experiencia, otra dicen que puede ser una mujer, pero no hay nada decidido todavía. Claro, Yo creo que se va a demorar en decidir. pero renunció ya a la tarde y por lo Sí. tanto ya es oficial, Ujú. pero no sabemos quién va a ser el que va a asumir. Todavía no lo sé. No hay nada, por lo menos, que uno diga, mira, sabes que en este momento hay un presidente. Así que Perú quedamos, ha sido súper interesante porque sacaron a Vizcarra, Sí. asumió Merino, pero parece que el pueblo no quería que se fuera Vizcarra. Sí, al parecer Vizcarra, claro, lo estaba procesando por un delito que cometió hace más de 5 años atrás, cuando era gobernador de un estado, en región, en provincia. Y claro, le cobraron esa yayita ahora, pero al parecer el pueblo estaba bastante conforme con la dirección de Vizcarra. Bueno, de hecho, por eso produce los enfrentamientos a nivel de las calles. Exactamente. No, y fue heavy el enfrentamiento de ayer, por eso hoy día Sí. Merino tiene que renunciar, porque de hecho creo que ayer hubo algo así como 5 o 6 muertos, por lo menos en Lima. Entonces No, y lo más grave fue que el gabinete renunció. 12 ministros de su gabinete renunciaron. lo que pasa es que en Perú, si bien tienen un presidencialismo fuerte, el parlamento, el contrapeso del parlamento es más importante que en Chile, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. o sea, si había renunciado el gabinete, el voto de censura que venía era prácticamente unánime. Mm, No había nada que hacer. sí. Sí, vamos a ver cómo evoluciona Perú, porque la región ha estado bastante convulsa. Argentina con sus problemas de la pandemia, sus problemas económicos, un peso argentino que está absolutamente disparado. Está bien, bien compleja la región. Lo que pasa es Bolivia, que, al parecer, ya como que está encontrando su cauce institucional con la llegada de Arce. lo que pasa es que Vamos a estamos ver sufriendo. qué es lo que pasa en Brasil con las municipales, porque dicen que también, al parecer, estaría ganando la derecha. Es que lo que pasa es que estamos sufriendo lo que se llama el tema, el síndrome de centro-periferia, que es una teoría Eh, política. de Que, Sunkel. que exactamente, que básicamente los centros políticos y los centros económicos o sea, tienen un centro
y el centro normalmente se trata de cubrir con lo que pasa con la periferia, y la periferia queda en cierta forma sin protección política y sin protección económica. Es lo que, no, es lo que está pasando, por ejemplo, yo creo que el caso argentino que tú colocas como ejemplo es la mejor, el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, un centro como es Estados Unidos, que nosotros ya vimos la elección presidencial hace mucho rato, pero que también está afectado por la pandemia, se ha tratado de proteger, pero eso ha dejado descubierto, como digo, las sabanitas cortas, o sea, se protege arriba, pero se protege abajo, y en este caso las sabanitas cortas le llegó a Argentina, a Brasil en parte, y a Chile también. Chile Sí, también claro. está con este síndrome de las sabanitas cortas que es sumado a lo que es la protesta social que ya venía desde octubre, ha potenciado todo. Así es. Pero voy a aprovechar de tu tema peruano para entrar al tema chileno, porque el tema peruano nos genera un vacío de poder temporal después de la destitución de Vizcarra. Y en Chile también, y aquí yo me voy a meter al tema político más específico, estamos también con un vacío de poder. Yo creo que eh, lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente o de buena forma, pero yo creo que ya voy a dejar de hablar del presidente de la roulette, porque el presidente de la roulette ya no existe. El presidente de la roulette dimitió, perdón, perdió su poder frente a la prácticamente aprobación del 10%, del segundo 10%. Curiosamente, yo creo que ese 10% genera finalmente un efecto de vacío de poder. Sí, Y, claro. pero el tema es que en este caso el vacío de poder es más complejo que el vacío de poder de la explosión de octubre. Y aquí voy a ir a mi teoría del día de hoy. ¿Ya? Perdón. ¿Por qué? Porque en el vacío de poder de octubre, y que finalmente se terminó por compensar en el acuerdo de noviembre, que al final nos llevó al tema del plebiscito, tú no tenías un poder en el Ejecutivo, pero sí tenías un poder en el Legislativo. Mm. O sea, el Legislativo te funcionó como un poder de facto práctico para poder armar la cosa. Al Pero igual que los después, alcaldes, también te servía de exactamente, control. exactamente, pero al final el Parlamento tomó un poco la batuta y ordenó el cuento. Pero después del 10%, después de este segundo 10%, que puede parecer una noticia de repente un poco media no anecdótica, pero no tan importante, primero el gobierno el gobierno se quedó sin poder, porque no pudo ser capaz de, dentro de la dinámica de impedir la entrega del 10%, del segundo 10%, poder organizar a su coalición. Segundo, le generó la caída del ministro del Interior, bueno, también por el tema de Carabineros, pero también el ministro del Interior no tuvo el suficiente peso para organizar la coalición, y eso sumado a lo que estaba haciendo Cristian Mosquera, que Cristian Mosquera tampoco pudo organizar a la coalición. Pero Oye, paréntesis, a propósito de ministros del Interior que han abandonado el cargo, Gonzalo Blumel se integró como consultor a Horizontal, que es el think tank que tenemos nosotros acá en Evópolis. pero obvio. Así que va a estar ahí preocupado de las políticas públicas. Mira, tú que estás más cercano a Evópolis y obviamente a Horizontal, tú no sé si tú participas en Horizontal, pero Me han probablemente, invitado a participar. probablemente vas a tener que, probablemente te van a invitar en algún momento por tus No, se me han capacidades. invitado. Por tus capacidades, yo voy a aprovechar, después va a terminar no, pero te quiero mandar un regalo a Blumen. Ya. Un humilde recado recado a Blumel o consideración a Blumel respecto a esto. Yo creo que Blumel debería ser
y esto yo lo digo, lo estoy diciendo totalmente en serio, no en broma ni nada de eso, porque se vuelve broma y toda la cuestión, pero yo creo que Blumel puede ser la carta ideológica, o por lo menos la cara ideológica dentro de la carta de lo que significa el liberalismo eficiente, básicamente, que es el liberalismo tanto en lo político como en lo económico. Sí. Yo creo que si hay una persona que podría ser la voz y la organización de lo que es las ideas liberales de este país, estamos hablando de liberalismo económico, liberalismo moral, es Blumel. Sí, Y con eso, por favor, que le quiten el protagonismo, y aquí en Chamayo se me hombró, sáquenle el protagonismo a ese saco de weá, Axel Kaiser, weón, porque weón, está dejando la cagada, weón. No. Por No, favor, pero el Axel por Kaiser favor. será liberal en en lo económico, pero en lo valórico es súper conservador. Pero es que él se hace pasar como la voz del liberalismo, weón. Entonces, saquen ese saco, weón. Sáquenlo, por favor. Y Blumen es una buena carta, y es una carta relativamente centrada, y por lo menos tiene un manejo teórico bastante más duro de lo que tiene Axel Kaiser, weón, que al final termina siendo un tipo que se toma la posición que no le corresponde. Sí, Blumen yo lo veo en el mediano plazo como presidiendo el partido, la verdad. Y desde allí yo creo que va a hacer una gran labor, porque Sí, es un buen pero dirigente, tiene, un tipo que escucha, que pero tiene, dialoga. pero tiene que ser la cara, porque, Claro, así como, yo lo coloco en forma práctica, así como Jadwe es en cierta forma la cara de lo que es la nueva izquierda, que vendría siendo claro, como una especie exacto. como la izquierda socialista francesa con Jospin, una cosa Sí, claro. así, Sí. eh, que nos gusta harto y que en cierta forma tiene como esa dinámica, o por el otro Porque son lado, pragmáticos, y en el fondo eso es lo que uno claro, agradece en uno y otro, digamos. o por el otro lado, por ejemplo, tú estás viendo a un desborde más asociado a lo que es la Sí, derecha europea, esta derecha que sí. tiene tintes socialdemócratas, que no es tan neoliberal. Yo creo que Blumel podría representar perfectamente lo que es el liberalismo efectivo, o sea, que tiene que ver con la defensa de los temas de libertad individual, tanto en lo valores como en lo económico. Y Sí. ojo que yo lo estoy diciendo incluso desde la vereda del frente, porque tú cachai que Sí, yo no, desde pues, la pero es vereda del que en frente. el fondo uno hace el análisis como consultor, como especialista, como experto en estas materias, Así más que allá de que obviamente tú tengas tu corazoncito en uno u otro lado, mi digamos, ¿eh? corazoncito está en el otro lado, pero desde el punto de vista práctico yo creo que Blumel podría ser una figura muy, muy importante, y sobre todo porque yo creo que su paso por el gobierno le debe de haber dado, y sobre todo por el Ministerio del Interior, le debe haber dado una mirada un poquito más de Estado a lo que Sí. son las ideas. Entonces me parece muy, Así muy es. importante. Ya, Ya, déjame cierra el terminar, paréntesis. déjame terminar el paréntesis, para terminar la, Mira, la idea. Ya, había hablado con respecto al vacío de poder que estaba del Ejecutivo, con respecto al efecto del 10%, que no se pudo organizar el tema. Bueno, este vacío de poder en cierta forma había empezado con el tema de la adscripción de muchos de los componentes del Estado. Incluso se decía del presidente, perdón, del vocero Piñera, al rechazo, pero que en realidad yo ahí no tengo claro si a lo mejor votó apruebo o rechazo, puede ser que haya votado apruebo, no sé. Pero también hay un problema de vacío de poder en el Parlamento. Y quiero poner el ojo. Aquí yo quiero poner el ojo. ¿Por qué? Porque uno lo que esperaría desde el punto de vista práctico, y probablemente lo voy a vislumbrar esta semana, es que las presidencias, tanto de la Cámara como del Senado, sean capaces de ordenar y organizar este tema.
sea, Diego Paulsen en la Cámara debería haber organizado y ordenado el debate parlamentario y en cierta forma cómo debería haberse movido el tema de de la aprobación del 10%, del segundo 10%. Sin ¿Cree que esto embargo, se va a aprobar rápidamente o va a tener que volver a la comisión mixta? no, esto así. No, esto ya está listo. Y esto está listo también por una cosa práctica, porque se supone que, a ver, cuando fue el primer 10%, el gobierno entregó un paquete, que le permitía, en cierta forma, competir con este primer 10%. Ahora no ha hecho nada, está claro. Pero en esta segunda parte no ha hecho nada. Nada, nada. Con esto voy a terminar la última parte, y te voy a dejar un poco la palabra. Para terminar un poco la idea. Esto debería haber sido, en cierta forma, organizado y ordenado por la mesa de la Cámara y también, en cierta forma, con la mesa del Senado, que lo vamos a ver qué va a pasar esta semana. Pero si tú lo ves, esto fue organizado al final por Pamela Giles, por un grupo de diputados muy restringido, y al final tú no tuviste una orgánica. Lo que tú tuviste fue la voluntariedad de un grupo de diputados, entre ellos Pamela Giles, organizado por Pablo Maltés y su grupo, que al final empujó este tema. También hicieron una excelente campaña desde el punto de vista de la gente y todo lo demás. Y aquí termino. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que se logró el 10%, la aprobación por parte de la Cámara del 10%, sin una contraparte del Estado, sin una contraparte del Ejecutivo. Y aquí es donde, y esto es lo que a mí me preocupa, Yo tengo dos teorías desde el punto de vista práctico. Uno, o Sebastián Piñera, o el Ejecutivo, Briones, el que sea, están utilizando el 10% en forma indirecta como una forma de poder zafar la crisis hasta que termine el Estado, hasta que termine el gobierno, y eso significa que va a haber un tercer retiro en marzo y un cuarto retiro para el septiembre y un quinto retiro para la Navidad del 2021. Y por lo tanto es parte de la estrategia del gobierno. Ojo con eso. O sea, actuar por omisión. O derechamente el gobierno está en una inacción tal que no es capaz de responder con propuestas efectivas. Sí, yo creo que a ver, hay una serie de factores. Creo que de alguna forma al gobierno le conviene, entre comillas, lo que se está produciendo, porque no tiene que recurrir a los fondos soberanos, por ejemplo, que tenemos en el exterior. Pero a la larga es como o sea, es pan para hoy día y hambre para mañana, porque en algún minuto vamos a tener que retomar el tema de las pensiones y obviamente va a haber un porcentaje importante de personas que van a quedar o sea, van a quedar en su cuenta corriente para las pensiones con cero, ¿sí? Ahora, esa es la forma más rápida de hacer un cambio, porque en el fondo estás obligando a que el Estado asuma el rol solidario que le corresponde y para entender que en el fondo las pensiones tienen que ser financiadas de manera mixta, no pueden solamente establecerse a partir de una capitalización individual. Eso es muy peligroso porque además cuando el sistema tambalea no solamente el sistema de pensiones, tambalea el sistema financiero en su globalidad. Lo que Ese pasa, yo creo que es un aspecto importante. sí, lo que pasa es que yo creo que si hay algo que un poco la gente también tiene, o por lo menos se ha hecho la idea, yo no sé si será así, voy a hablar en términos prácticos de lo que básicamente es la discusión más un poquito teórica, pero también que la gente lo recibe en cierta forma en ese aspecto. A ver, yo creo que en cierta forma la gente no está viendo sus ahorros previsionales, comillas previsionales, voy a ponerle comillas, ¿Ya? como,
como un activo a futuro. Lo está viendo como, No, claro. como una especie de cuenta, como una PB, ¿cachai? Como una Sí, PB. Es decir, yo puedo, o sea, yo sé que eso es para la pensión, pero desde el punto de vista práctico, si yo necesito las lucas ahora, las voy a sacar. Lo está viendo como una PB. Pero que la gente lo vea como una PB, ojo con eso, que la gente lo vea como una PB, también es una consecuencia de que lo que nosotros estamos viendo para el sistema de pensiones de AFP no es un sistema de pensiones, sino que es un sistema de capitalización, tanto individual claro. como de la economía, como de la economía nacional. Sí, claro. Entonces, yo creo que ¿cuál es el desafío? Y el desafío que no es un desafío menor, es que si tú tienes un sistema donde si tú haces un primer retiro, por ejemplo, hiciste el primer retiro ahora en septiembre, octubre, te piteaste al 20% de la población sin fondo, Claro. más o menos, 20, 22%. Mm. Hiciste un segundo retiro, que probablemente va a ser ahora para Navidad, y resulta que con ese segundo retiro tú estás diciendo que el 40% de la población se va a quedar sin fondo, es porque definitivamente tú no tenías un sistema de pensión. No, claro, No lo porque por eso tenías, te digo, no lo en el tenías. fondo el sistema, la promesa que hizo el año 80 era que había una tasa de retorno del 100%. ¿Cuál es el problema? Que los sueldos nunca subieron y las tasas de crecimiento que tenía obviamente la economía chilena también empezaron a decaer. Entonces ese crecimiento inicial del 10%, hoy en día estamos en un 3, en un 4 con suerte, ¿te fijas? Y obviamente entonces el retorno no puede darse en los mismos términos. Sí, Ahora, el problema es los sueldos, si tú sí, tenés bajo sueldo, la capacidad de ahorro también disminuye. sí, pero es que va más allá de eso, va más allá de la tasa de renta, va más allá de los números, va en el hecho de que estamos hablando, yo voy a poner un ejemplo, si la cantidad máxima que tú podías retirar era 300, 4.300.000, claro. ya, pero era el 10%, con el corte del 10%. Sí. Y en este segundo retiro, tú también vas a tener más o menos la misma Va a ser dinámica, igual, claro. va a ser más o menos igual. Eso significa que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, tú tenías el 40% de la población que tenía menos de 8 millones de pesos en su cuenta de capitalización. Claro, exacto. Pero eso que estoy hablando yo va más allá de los sueldos, va más allá de la tasa de retorno o de lo que tú quieras. Eso significa que el sistema, uno, estaba mal hecho y dos, la precarización laboral era bastante mayor de lo que se estaba hablando. Sí, claro, no, ¿Me sí, eso cachai? está claro que es así. Entonces, El tema de la precarización, pese a que Chile tiene un estándar en relación al resto de América Latina bastante mejor, pero si tú tienes sueldos que son bajos, tu capacidad de ahorro finalmente en esa cuenta de capitalización individual se va a ver afectada, porque no vas a lograr llegar a los números que necesitas para tener una pensión digna. Ahora, ¿cuál es el tema? Que también frente a esta pandemia, tú te logras dar cuenta que el Estado debe tener un rol que sea mucho más activo. Y sin embargo, el rol subsidiario del Estado, que está establecido en la Constitución actual, impide que el Estado pueda ejercer esa función que es tan importante frente a una emergencia. ¿Ya? Entonces, por ahí, evidentemente que tenemos que ir zanjando probablemente este aspecto. o Yo sea, coincido contigo, estoy de acuerdo. el nuevo sistema que el nuevo sistema sea cual sea, y ahí yo creo que hay que pensar, yo creo que incluso hay que tomarse su tiempo para pensarlo, el nuevo Ujú. sistema va a tener que por lo menos garantizar una pensión mínima relativamente efectiva para toda aquella gente que en este momento se tomó los ahorros. Claro, sí, el tema va Y a ser, mira, en términos bien prácticos, que el pagar esas pensiones a aquella gente que se quedó con cero en la cuenta de capitalización, no lo vaya a pagar tú, no lo voy a pagar yo, lo van a pagar tus hijos, los míos, ¿cachai? Si ese es el tema, finalmente entonces les vaya a imponer una carga impositiva muy alta
a los jóvenes sobre todo, y vamos viendo que, ojo, que el mercado laboral para los jóvenes está difícil, ¿ya? Entonces también, no sé qué tan prudente sea solamente verlo desde la perspectiva de que hay que pagar con fondos del Estado, digamos, esas pensiones. Yo creo que también aquí hay que hacer un esfuerzo mancomunado entre los privados y los públicos, no solamente el Estado. Sí, lo que pasa es que aquí hay que reformular un sistema eficiente para las características del mercado chileno. Sí, claro. Y ahí está el desafío. O sea, Claro, lo que pasa es que de repente uno dice que lo pague el Estado. Sí, pues el Estado no, somos todos nosotros, ¿te fijas? lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que tiene que ver con un tema que también ha pasado por muchos países, en los cuales, claro, tirarle la pelota al Estado es como dice un viejo dicho: si todos tienen la culpa, nadie tiene la culpa. Claro, exacto. Entonces, si al final todos tenemos que pagar las pensiones, al final nadie va a pagar las pensiones. O sea, al final Correcto. vamos a tener la misma dinámica. Pero por ejemplo, hay temas, por ejemplo, hay modelos que son relativamente eficientes, como por ejemplo el de Japón, donde, donde tú recibes una pensión mínima y cuando tú quieres recibir una pensión efectiva, el sistema te pide una cantidad de años trabajados. Por ejemplo, el Claro, sistema japonés te pide 30 años. sí, claro. Bueno, en Chile también era bastante similar antiguamente, antes de que surgiera la AFP. Sí, pero acuérdate que El problema era que si, por ejemplo, tú no cumplías con lo que establecía la norma, te quedabas sin pensión. O sea, tenías cero, exactamente, no te pero ayuda nada, no te ayuda ni tu mamá. Güey. pero hay que recordar que el sistema chileno estaba asociado principalmente al Estado. Y los sistemas privados eran sistemas de cajas, que eran sistemas muy similares al estatal, con un fondo común y todo lo demás, pero más chiquitito, Claro, claro, y eran por sectores además. y eran por sectores. Sí. Sí. Bueno, es una conversación que va a ser bien interesante plantearla ya cuando tengamos un poco más de claridad y salgamos de la pandemia, porque la pandemia ha impuesto de alguna manera esta discusión en una época en que nos damos cuenta que efectivamente el rol del Estado debe ser distinto. No podemos encargarle al mercado todas las decisiones porque en épocas en que se producen cuarentenas, pandemia, emergencia, evidentemente que el Estado se ve despojado de una serie de funciones y tareas que debiera poder cumplir y debiera tener obviamente una amplitud de, de, de aspectos y que no tuviera limitaciones para poder hacerlas de manera efectiva. Entonces, ese es el punto principal. Yo creo que lo hemos conversado latamente nosotros en los programas y antes incluso cuando nos juntábamos en aquella época, en el 18, a compartir una merienda apetitosa, que finalmente el Estado debe tener un rol importante, o sea, no puedes dejarlo por fuera, no puede ser, yo entiendo que en la economía el mercado es muy relevante, pero frente a estas situaciones hay que ser pragmático y el Estado debe cumplir obviamente una función para la cual debe estar también convocado. Es así, no puede ser de otra forma. Oye, a propósito que hiciste mención al mítico 18, Oh, te voy a dejar un encargo, weón. ¿ya? Te voy a dejar un encargo. Como, Le mando un completo no, espérate, por delivery. no, espérate, no, tranquilo, tranquilo. Como se supone que ahora Santiago entra en fase 4, Uh-huh. te voy a dejar encargado dos cosas. La primera es que te pegué una vuelta por el 18 para ver qué onda, cómo están atendiendo y cosas por el estilo, para pegarme una vuelta, porque yo creo que voy a ir en 2 semanas más allá para Santiago. Ah, ¿vaya a andar por acá? Sí, yo creo que en 2 semanas, más o menos. Ya, pues. Y que quiero que caché el 18, porque si yo voy a Santiago y están en fase 4 y nosotros dicen: no, a nosotros no nos devuelven a fase 2, que es la idea, que es la idea aquí en Valparaíso. Así como van. Yo creo que podríamos hacer una transmisión especial en el capítulo, no sé, 27, 28, no sé No cuánto. sería malo, ¿eh? Desde el No sería 18 malo. así en vivo y lo hacemos allá y ahí vemos cómo lo hacemos. Pero Ya. quiero que cachis cómo están atendiendo, porque la idea sería que la gente que nos ve, también conozca el sucucho que llevó a El origen de todo. el origen de todo, el centro y origen de todo.
A ver si de nuevo podemos ver un partido de la selección chilena estando 2 horas haciendo un break cuando jugaron con Colombia, pues, weón, en la Copa América, ¿te acordáis? Sí. O cuando nos disfrazamos de rusos, pues, ¿te O acordás cuando que nos ahí fue igual, disfrazamos de sí? ruso. Oye, no, oye, el gorro ruso lo tengo allá, weón, así que en una de Ah, esas lo nos tenía ya, yo también lo tengo guardado sí, acá. lo tengo guardado, lo tengo allá en Santiago. Ya, No, mira, si qué te buena quedó para ni idea. una weá el gorro ruso, weón. ¿Ah? Nos fue muy mal con el gorro ruso, weón. Ahora, yo no sé qué gorro utilizan los cataríes, weón, porque debe ser así como No, nos este vamos a tener turbante, que ¿no? poner Ese una de estas cosas para la, ¿cómo se llama? Para el sol. turbante. Un turbante, una weá para el estilo, pero no, pero yo creo que, para que lo dejemos como idea, si logro ir a Santiago, yo creo que en 2 semanas más, podríamos hacer Ya, pues. ya no un Zoom, sino que tendríamos que hacerlo en el 18 y en vivo, y ahí hablamos con los tipos y vemos si podemos Perfecto. meternos en el cuarto de atrás, bueno, lo que sea. Oye, ¿y vaya a venir por el día o tenéis que venir en un par de días? Todavía no sé, Ah, ya. pero sí tengo que ir porque esta semana, bueno, yo hoy día estoy solo, la Emi no va a estar acá porque yo estoy solo, está visitando, Oh, no, que está visitando a sus tíos, a su abuelo, a su bisabuela también, que la ella tiene miércoles. bisabuela, así que andan por Santiago, pero yo no puedo viajar porque estoy aquí atento a las mascotas. Ah, de ver. Y aquí ordenando también un poco la casa, pero después, bueno, tengo temas familiares, tengo que ir a mis tías a Salamanca y después probablemente voy a tener que ir a Santiago. Y a lo mejor en Ya, una pues de esas, avisa. pero te quiero, Hacemos quiero, un enlace en vivo. pero por supuesto, si quieres, yo quiero hacer quiero que hagamos oficialmente lo que originalmente íbamos a hacer acá, digamos, que era juntarnos y grabarnos. Claro, esa era la idea Esa era la inicial. idea, bueno. Oye, a propósito de grabaciones y cosas originales, ahora vais ganando tú en el tema de los votos del colegio electoral, pues, weón. Sí, pero tenemos que esperar. Falta Sí, todavía. yo también tengo claro eso. Yo creo que la próxima conexión vamos a hacer un. De hecho, tengo una tablita donde tenemos los datos tuyos y míos, pero así para, Ajá, mandarte en general. Tú bueno, le hiciste un pleno a Biden, 51%, pleno, sí, sí, pleno. Quedaste más cerca con el porcentaje de Trump. sí, sí. Lo que pasa es que Y ahí, como yo te decía, de repente el hecho de que el Partido Verde y el Partido Libertario no hayan tenido tanta votación hace que se haya disparado un poco. Mm. Sí, lo que anduvimos los dos bien lejos, weón, fue en la participación electoral, weón. sí, pero yo quedé más cerca en la participación Está más cerca, electoral, claro. pero Sí, igual lejos, porque bueno, estamos lejos, debe igual. ser sobre 10 millones, 12 millones de votos. Sí, Pero yo que estaría quedando más cerca del del colegio colegio, del electoral. Sí, colegio. Así que yo creo que por ahí vamos a estar entre el McDonald's y el Cars, porque estamos yo bien creo. nivellados. Estamos por Sí, ahí. como para un Whopper. O con Uber también. Yo creo que vamos a tener que estar por ahí más o menos. Pero bueno, yo creo que eso Sí. después lo vamos a ver cuando ya ustedes estén en fase 4 y yo esté en fase 4 y ya lo podamos realizar. Bueno, acá Pero, estamos en fase 4, weón. o sea, a partir de mañana. Sí, de hecho el TRUF, por ejemplo, eh, ya está atendiendo con mesas afuera, ahora va a poder empezar a atender con mesas adentro. Así que ahí podría ser también. Si no se puede, digamos, en el 18, También ahí vamos puede a ser ver. una opción. Ahí vamos a ver. Pero como te digo, la idea es poder hacer algo que nos permita también hacer lo que originalmente habíamos previsto. Así es. Oye, ya, pero eso es para después, para que la gente esté atenta y todo. Después. Después, yo creo que probablemente si lo hacemos por los celulares y cosas por el estilo, es más fácil hacer esta weá en vivo y cosas por el estilo. Así que Sí. ahí lo vamos a ver qué onda. No, aquí ahora o sea, no ahora, un tiempo atrás ya me llegó un aro de luz que nos facilitaron para tener mejores emisiones de las clases, así que no, sí estamos súper tecnológicos. Ah, muy bien. No, yo afortunadamente tengo una habitación bastante luminosa que nos hicimos Así. acá. Oye,
hablemos de Delgado, bueno, no hemos hablado del nuevo ministro del Nada, Interior, nada. porque nos engolosinamos con las elecciones norteamericanas. Hablemos de Delgado, de Rodrigo Delgado, ministro del Interior. Mira, no habiendo estado dentro de las posibilidades que nosotros manejamos, me parece que no es una mala opción porque le abre la posibilidad a los alcaldes a que también tengan participaciones en la alta política, digamos. ¿Ah? Ellos están en la política más del día a día, obviamente, en el terreno. Pero Delgado me parece que puede ser una buena opción. Tiene muy buena llegada en el mundo municipal, tiene buena llegada con Jadwe, por ejemplo, tiene buena llegada con diferentes actores del ámbito municipal. Entonces, creo que no es una mala alternativa, pero tiene que demostrar la capacidad también de negociar. ¿Ah? Creo que ahí tiene obviamente que... Y probablemente va a tener algún tipo de roce, yo creo también con, se me ocurre, con Belolio, ponte tú, o con Monkever, porque hay un tema de estilos también que Delgado es bien distinto en realidad como al perfil de un ministerio, un ministro del Interior que habitualmente uno está acostumbrado. ¿Mm? Yo creo que bueno, a mí personalmente me pareció que lo de Delgado fue súper sorpresivo. No me Sí, parece, sí, claro. no me parece una mala elección, yo creo que fue una buena elección desde el punto de vista político. Desde el punto Sí, de un vista tipo político, dialogante además. no, pero aparte desde el punto de vista político, yo creo que o se hizo básicamente una elección que permitía bajar la Así es, tensión que había anteriormente. sí. Probablemente no va a haber ningún tipo de cosa extraordinaria que vaya a ser de Delgado, pero si es capaz de cumplir la función que tiene que cumplir, yo creo que, yo creo que él ya tiene, por lo menos políticamente el cielo ganado. Mm. O sea, de hecho, Ahora, imagina, hay que ver cuáles son las opciones, porque, a ver, pongamos en un escenario pesimista, que no se apruebe, por ejemplo, el 10% y la gente salga a manifestarse nuevamente a las calles. Y puede ocurrir que también haya un roce entre carabineros y la población y haya muertos, ¿cachai? Entonces tampoco se sabe, en realidad depende mucho cómo vaya evolucionando el panorama político, ¿cachai? sí, pero yo creo que el tema de Carabineros y el tema sobre todo de Rosa es un tema que yo creo que va a tener un derrotero lógico. Yo creo que en algún momento, yo creo que no es el momento desde el punto de vista político para el gobierno sacar Mm. a Rosa, pero de que es un zombie o un hombre muerto caminando, eso es hace rato. Y eso no solo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de su relación con el gobierno, sino que también desde el punto de vista interno. O sea, no, es un tipo que no tiene en este momento, incluso con la tropa, mucha llegada ni mucho mando. No, el Entonces, problema tiene que ver con que en algún momento descabezaste el alto mando de Carabineros y te encontráis con oficiales de alto nivel, digamos, que tampoco tienen la experiencia. Entonces, lograr que se vayan fogueando y que logren obtener también de alguna manera el respeto de su tropa, va a ser una cosa que se va a demorar un tiempo, no es una cosa instantánea. Aun cuando descabeces, saques a Rosa, pongas a otro, no va a ser una cosa que va a lograr de un día para otro. sí, no, eso es un tema que va a tener, por lo menos yo creo que de aquí a fin de año probablemente vamos a tener algún cambio, o a lo mejor en marzo, pasado un poco lo que es el tema electoral de los candidatos a la constituyente, a la alcaldía, a los gobernadores y todo lo demás. Pero me quiero centrar de nuevo en Delgado, no me quiero ir para el lado Dale, de Carabinero dale. porque es un tema que en cierta forma nosotros, incluso otras personas ya un poco lo han agotado. No tiene mucho que ver. Delgado tiene una cosa positiva y una cosa negativa. Y curiosamente la cosa negativa no es tan negativa como para que lo termine matando. Yo creo que la cosa positiva que tiene Delgado es que, curiosamente, es de las personas que eran de la coalición de gobierno y específicamente de la UDI que votó por el apruebo. Porque Sí, él dijo que había sí. votado por el apruebo.
creo que desde ese punto de vista es un cambio súper significativo, y eso no es menor, es un cambio súper significativo de lo que era Pérez Varela. Sí, claro. ¿Por qué? Está claro, sí. Porque al final la posición del gobierno, sobre algunos temas políticos depende mucho de la figura del ministro del Interior que tú coloques. Voy a poner el ejemplo clásico. El ejemplo clásico es Insulza, en el gobierno de Lagos. Lagos, siendo un presidente socialista, y siendo el primer presidente socialista, siendo un tipo que le plantó cara a Pinochet, puso como ministro del Interior a Insulza, pero que era, y como muchos le decían, un pánzer político, es decir, un tipo con elaje político, pero que no necesariamente respondía a lo que era la línea del Partido Socialista. Él respondía a la línea de la concertación. Claro. Claro, además era un tipo pragmático, un tipo que tenía Exacto. el Y además un coraje tipo, político para poder, en el fondo, por tomar eso, decisiones. pero hubiese sido distinto, lo coloco desde el punto de vista práctico, hubiese sido distinto el gobierno de Lagos si tú colocas eh, a un ministro del Interior fuertemente socialista. No sé, hubieses colocado, no Como sé, Escalona. a Escalona o Altamirano, ni siquiera vamos a Escalona, Altamirano, perdón, Altamirano, perdón, se me fue el nombre, me vino el mayoneso de la cabeza. ¿Cómo se llama? Espérate. Alzheimer, pues, bueno. A Vitar, por ejemplo. A evitar, ya. A Vitar, por ejemplo, que era del PPD, pero que era fuertemente un tipo fuertemente identificado con el tema socialista. Sí, lo que pasa es que ellos son representantes del establishment. ¿Está ahí? En el caso de Exacto. Insulza es un tipo que tiene manejo, que tiene amplitud. Es como cuando Pinochet puso a Jarpa, pues, también Exactamente. serle Por eso. díscolo, pero el tipo tenía manejo. Y en esta pasada, cuando antes del plebiscito, el presidente Piñera, ahora le vamos a empezar a decir presidente Piñera, ya no lo voy a menospreciar más, porque ya no tenemos, en realidad no tenemos presidente, pero ya, de facto tenemos al presidente Piñera. Cuando el presidente Piñera coloca a Pérez Varela, Tendría que decir el ad interim, entonces. ad interim, ya, El ad interim. buena, ad interim, ya, ad interim Piñera, eh, coloca a Pérez Varela, el mensaje que dio fue: el gobierno está por el rechazo. Independiente que estuviese los ministerios hubiesen estado 50-50 y a lo mejor incluso hasta Piñera había votado por el apruebo, la señal política que tuviste fue esa. Pero también tenemos que ver que Pérez Varela llegó por un tema interno de la coalición. Y Claro. en este caso tú colocas un ministro del Interior, que a lo mejor no tiene un tonelaje político importante porque es alcalde, No. pero sí te da una señal importante. O sea, lo que está diciendo el gobierno es: estamos alineados con el proceso que se viene. Sí, hay una buena lectura en eso. Y esa lectura, la lectura de decir, estamos alineados con el proceso que viene porque colocamos una persona que previamente pidió el proceso, yo creo que le va a quitar bastante presión al gobierno. Y eso va a significar que si el gobierno es relativamente inteligente, ojo con eso, si es relativamente inteligente, puede incluso guiar el proceso de la elección de los constituyentes. Bueno, lo que pasa es que, a ver, entendamos lo siguiente. De alguna forma, el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, lo que hace es encauzar institucionalmente las diferencias que podamos tener, lo cual obviamente nos lleva al plebiscito del 25 de octubre, en el cual se demostró que la inmensa mayoría de la población chilena quiere un cambio constitucional, quiere hacer una constitución en otra situación, en forma paritaria, reconociendo a los pueblos originarios, viendo las temáticas emergentes que tienen que ver con la ecología, con las diferencias de género, una serie de aspectos que nunca antes en la historia nuestra, de nuestro país, digamos, se habían dado. Entonces, evidentemente, hay que tomar el guante para poder seguir trabajando. Creo que en eso, tal como tú dices, si el gobierno, si Delgado son inteligentes,
van a establecer entonces una ruta de trabajo para poder lograr aquello también. Y tienen que ponerse al servicio de la propia constituyente. Yo creo que a todo esto, paréntesis también, el año pasado yo, por ahí, de haber sido el 17 no, miento, fue antes, fue el 12 de noviembre del año pasado, antes del acuerdo, yo compré el sitio constituyentes.cl y ha llegado una cantidad de ofertas para venderlo, güey. Por supuesto. Claro, güey. Están todos interesados, güey. El negocio, Pero el negocio. la negocia, no, yo quiero hacer algo con el sitio. Ahí estoy escuchando ofertas en todo caso. Muy bien. Pero hay que hacer algo Oye, que sea importante. Oye, te quiero hacer una pregunta incómoda porque el otro día me surgió y a partir de este tema del vacío de poder que yo había planteado ahora inicialmente con respecto a lo que había pasado el 10% y que estamos en cierta forma en una reestructuración. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta incómoda. A ver, ¿qué opinan los búfalos mojados? Los búfalos mojados no se manifiestan respecto a estos temas, po. O sea, No, pero tiene que no, pero esa es la respuesta políticamente incorrecta. No, porque, a ver, lo que pasa es que los búfalos mojados son observadores de la realidad nacional, pero las opiniones que puedan emitirlas las hacen las altas autoridades. Cualquiera de nosotros puede dar una opinión personal, pero, claro, yo creo que, mira, las instituciones que históricamente han participado también del diálogo tienen que propiciar que aquel tome un camino institucional. En el caso de la Iglesia Católica, desgraciadamente ha ido perdiendo la influencia en la sociedad porque había sido un factor, sobre todo durante el periodo de la dictadura, en que había logrado aquilatar de manera adecuada también el exceso del Estado frente a las personas en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Pero después de que se conocen los casos de pedofilia, sobre todo en la Iglesia Católica, el poder, la influencia, evidentemente que disminuye. Y así con otros actores políticos y actores sociales también. Creo que es importante que este paso de la democracia representativa a una democracia que va a ser mucho más directa, se haga también con la participación de actores que son relevantes. Y en eso, cualesquiera sean, los búfalos mojados, como tú decís, la Iglesia Católica, las propias iglesias de denominaciones evangélicas, yo creo que es importante que lo hagan, pero tienen que obviamente también sintonizar con la población. Yo creo que ahí es donde de repente se pierden. Ya, oye, segundo mensaje, Juan, para los búfalos mojados, yo creo por lo menos ver 10 constituyentes de los búfalos mojados adentro. No, sí, claramente los van a ver. No, tiene por lo menos 10. Claro. Por lo menos. Sí, está claro que va a ser así. Ya, aviso, para los búfalos mojados, si es que de repente le decía a algún búfalo mojado que vea esta grabación, dile que yo por lo menos quiero ver 10. Ahí adentro, sí. la constituyente. Hay harta participación, lo que pasa es que como es una institución que se autodeclara discreta hoy en día, no es tan notorio la participación y la pertenencia, ¿sí? Porque en el fondo uno lo que juega es evidentemente en un terreno político y este tipo de instituciones el tema político no lo aborda de manera directa, ¿sí? Sí, pero sus niveles de influencia y de ideas para la sociedad y de ideas republicanas es importante. O sea, yo sí, por eso te lo planteo medio en serio, medio en broma. Sí. No, hay un debate muy, muy enriquecedor donde todas las semanas están abordándose diferentes materias con diferentes invitados. Eso sigue estando ahí. Perfecto. Entonces, pero como te digo, es un trabajo de alguna manera subterráneo, ¿no? No es evidente hasta que de repente a lo mejor las altas autoridades quieren hacerlo presente. Perfecto. No, pero tiene que haber por lo menos yo de los 155, si es que ese va a ser el número final o el elemental, por lo menos yo creo que deberían haber unos 10 notables ahí. Los changos.
No, sí, los changos no. No hay en el club de los changos, weón. Oye, a propósito, una pregunta, weón, una pregunta que te iba a hacer el otro día, se me olvidó. Y con esto A ver, yo creo que vamos a estar terminando porque ya igual no ha pasado todo el rato. Eh, bueno, la pregunta es, ¿tienen que ser numerarios o supranumerarios los cubos a los pueblos originarios? Qué buena pregunta. El otro día me la hicieron y yo quedé buen medio, medio, punto. medio, medio pillado. Buen punto. Sí, yo pienso que, a ver, va a depender mucho de la forma en que se planteen en términos de la negociación. Porque, claro, uno habla genéricamente de los pueblos originarios, pero son una serie de pueblos, pues como cuando habláis de los negros en Estados Unidos. ¿Ah? También, no podéis solamente hablar del color, sino que hay diferentes intereses, se cruzan también con probablemente la pertenencia a un estado u otro, ¿cachai? Es complejo, yo creo que acá no va a ser tan fácil. A ver, si me preguntáis a mí, yo creo que debería ser bajo un carácter numerario. Ya. Sí, yo creo que en O una sea, primera instancia. dentro de los 155 deberían estar los cubos reservados. Sí, sí, yo creo que sí. Ya. Sí, lo que pasa es que ahí tienes que empezar a cruzar. Ya, la mitad hombres, la mitad mujeres, ya, que haya tantas dirigentes que sean mujeres y además que pertenezcan a pueblos originarios, ¿te fijas? Ahí va a ser complicado. Ya. Es que, ¿sabes por qué te hago la pregunta? ¿Mm? Porque yo lo considero supranumerario. De hecho, yo creo que deberían ser los 155 que son representantes de la sociedad chilena y los cubos que finalmente se decían para los pueblos originarios. Y que esos se sumen a lo que es la discusión. Porque al final tiene que haber un tema práctico. O sea, al final entre tener 155 y tener, no sé, bueno, lo de 180 o No, si tampoco es mucha la 190, diferencia, claro. vaya a tener mayor variabilidad, diversificación, variabilidad respecto a la discusión, bla, 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 todo lo que tú quieras. Ya, pero por ejemplo, a ver, imaginémonos, ponte tú el caso a ver de Huanchumilla. Ya, ¿Dónde lo poní? ¿Lo poní en los 155 o lo poní en los pueblos originarios? es que va a depender de dónde quiera ir, o Por cómo eso, quiera ir, porque él puede ir como un político tradicional, y por lo tanto exacto. quedaría dentro de los 155, o podría ir como dentro del cupo reservado, y ahí tendría que ser un cupo especial, y tendría que salir elegido en ese cupo especial. Ese es el punto que está. Sí, pero hay un punto, por ejemplo, que no es menor, digamos, y que de hecho es un punto que a lo mejor a mí me provoca, me provoca mucho ruido en términos de si es numerario o supranumerario, que tiene que ver que si es numerario tú tienes una cierta claridad de cómo tú lo podrías elegir, porque simplemente podrías decir, mira, determinadas zonas deberían tener candidatos, Tanto, candidatos protegidos, básicamente. exacto, claro. Pero si es supranumerario, que es como lo que en este momento se está haciendo, es que tú vas a tener que tener una papeleta especial. Exacto. Y eso significa que la persona que vote en una zona que se considere supernumeraria va a tener doble voto, Mm, así es. que va a tener el voto del Por va eso a yo tener, prefiero que sea numerario, po. va a tener el voto del constituyente que va a querer elegir, más el voto de la, ¿cómo se llama? De la etnia que quiera elegir o asociado a la etnia que quiera elegir. Oye, y aquí en la zona central, ¿qué etnias tendríamos para poder votar? Los Yanacona, weón. Yo, Que en yo el caso creo de que Valparaíso, ahí estaban los huilliches, pues, weón. Inicialmente, antes que llegaran los españoles, weón. pero vamos a ver si, a ver, es que mira, lo que tú tiráis como talla es No, un si no es tema no talla, weón. menor, weón, porque, por Obvio. ejemplo, perfecto, mira, yo no tengo mucho conocimiento del tema de la CONADI, pero sí tengo un compañero que hizo su práctica en la CONADI y me explicó algunas Ya. cosas. Ahora estaba un poquito involucrando, o escribiendo alguna información extra, todavía no me he metido mucho en el tema porque todavía no estamos todavía en los temas de elección, Ujú. pero no es menor tu tema porque dentro de los mapuches hay una serie de subetnias mapuches que están Así distribuidas por es. distintos lados del territorio nacional y la pregunta es si los
los cupos, en el caso que sean supranumerarios, voy a poner el caso más simple, que sean supranumerarios, si van a ser para una etnia mapuche o Claro. para una subetnia específica. Claro, y ahí tenéis, por ejemplo, los pehuenches, los huilliches, tenéis que empezar a hilar mucho más fino si es que queréis establecerlo de esa forma. Sí, Exacto. po. Es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo de 31 minutos? Lo de la guerra entre Salsacia y, ¿cómo se llama la otra? Ah, ¿Te acordáis? sí, sí. Va a ser una wea similar, pues. Bueno. No, yo más bien me acordaría de la ruta de la caca, weón. Weón. No, pero Creo ahí. que tiene que ver más con la actividad política habitualmente. Ah, no, ya me acordé. Es con Serbia contra Alsacia. Y con Aquí va a Alsacia, ser claro. igual. Aquí, como dentro de los mapuches, vaya a tener que ver ahí distintas subetnias, pues, Sí, bueno, y va a ser. y en el norte también, pues, porque en el norte tenéis los aymara, tenéis los quechua, tenéis varias etnias, los diaguitas, por ejemplo, Sí. que tienen presencia territorial y sobre todo en el altiplano. Bueno. Entonces Y, no es simple, no es simple. y eso sin dejar de considerar, y ahí para meter más pelo en la sopa, lo que son aquellos políticos que son parte de etnias y que Ujú. están en posiciones de poder. Sí, hay varios. Po. Estoy Yo, pensando, por yo nombro ejemplo, a en el mismo Buenchumilla, que es el más notorio. en el senador Buenchumilla y en la Pero hay diputada otras, hay diputadas, Mellao, está claro, la senadora Proboste, exacto. ella es de la etnia, creo que es de la Diaguita, etnia Diaguita. Diaguita, sí. Dieguita, hay algunos diputados que son por ejemplo, la diputada Leucán, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que ahí van a haber, por ejemplo, yo creo que en la discusión deben haber mucha presión por parte de esos diputados y de estos senadores para que sus etnias sean favorecidas en función de otras que a lo mejor no tienen mayor representación en los centros de poder. Entonces también es un pelo en la sopa más que hay que tener ahí atento o hay que poner atención con respecto a eso. El diputado Ward también es de las etnias originarias. Bueno. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Guardapelo. Exactamente, ya. Ya terminemos la chacota con el ahora. Ya, bueno. Ya, Oye, recomendado. Ya, pues ya terminemos después bueno, de nos fuimos en otras cosas. ya, recomendado. Mira, dentro de los recomendados, que bueno, sigo revisando y ordenando ahí, dándole como más perfil a la biblioteca, y me encontré con el Quijote de Mata. Y una obra espectacular que cuesta encontrar, cada ciertos años la reeditan, pero que plasma mucho de la obra de Mata, también hace relatos interesantes, así que lo recomiendo si es que alguien lo encuentra por ahí, El Quijote de Mata, ahí tú en los recomendados después lo Lo voy a tener que consignas. buscar porque no lo conozco. Lo Sí, conozco, no lo sí. conozco. Ya, va. El Quijote de Mata, para que lo vean ahí, un texto de tener unas 120, 130 páginas Ah, probablemente, no. pero Abordable. es imagen y texto, así que es bien interesante Ya, también. vamos a revisarlo porque yo no lo conozco. Voy a revisarlo porque no lo conozco. Así que Desde la locura de Mata, aquel gran representante del surrealismo chileno y ya. latinoamericano. Yo voy a recomendar lo que vi este fin de semana. Yo como pocas veces he hecho en el tema, porque yo recomiendo más series y cosas por el estilo, yo pocas veces me rindo a lo que muestran las tendencias de Netflix. Pocas veces. A mí me gusta ver más documentales y de repente cosas más específicas. Vi ¿cómo se llama? El especial En pocas palabras, del voto. Son 3 capítulos, también lo debería recomendar, pero lo voy a dejar para más adelante, después lo voy a explicar. Pero me rendí literalmente, lo terminé de ver hoy día, a una serie que se llama Gambito de Dama, que de hecho está mal traducido, se llama The Queen's Gambit, o el Gambito de Reina, que es una serie de Netflix, 7 capítulos,
los capítulos de entre 45 y una hora de duración, pero reconozco que yo quedé fascinado con la historia. La historia es de una huérfana que es un prodigio del ajedrez. Ya. Y básicamente los 7 capítulos tratan del desarrollo que tiene esta niña, prodigio del ajedrez, desde porque ella queda huérfana, va a un orfanato, llega a una casa, la logran adoptar, y después comienza a subir en lo que es la dinámica de los torneos de ajedrez y de lo que es la importancia del ajedrez. Ella es una genio. Elizabeth Harmon es el personaje que genera, pero por lo menos en una primera mirada, porque de hecho reconozco que vi la serie, pero me gustaría verla de nuevo, porque yo creo que hay varios planos que están bien escondidos en la serie, y por lo que he visto también por las referencias de internet y de algunos sitios. Tiene 3 grandes temas. Uno está ambientado en los años 50-60 y parte de los 70, con una presentación en términos de época, pero fantástica, fantástica, fantástica. Muy buena, con detalles que incluso para aquellas personas que vieron los años 60, 70, que dicen que realmente es así. Ah, bueno. Segundo, con 2 personajes, un personaje que es el principal, que es Elizabeth Harmon, que es la niña prodigio, y que después se transforma en mujer, y hay un desarrollo desde el punto de vista de cómo se maneja la dinámica de este personaje en términos de su evolución, porque ella parte como niña y termina como mujer. Entonces también está todo el paso de niña a mujer, el término de la de descubrir sexualidad, de descubrir sus propias capacidades. Hay un tema muy notable en ese aspecto. Y hay un segundo personaje que es la mamá adoptiva, que es yo creo que de los personajes más maravillosos que he visto este año. Muy bueno, a pesar de que tiene cosas muy acotadas, pero es un muy buen personaje. Y tercero, y aquí hay un tema bien interesante que tiene que ver con cómo se desenvuelve una mujer en un ambiente fuertemente de hombres, en términos de cómo validarse, de cómo luchar con determinadas cosas, con los temas. Imagínate que esto está entre los años 60, 70, principalmente los años 60, respecto al papel de la mujer, a los temas que, por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, al principio que en su primera partida no la quieren colocar con otro hombre y la colocan con una mujer que se había inscrito en su primer torneo porque no querían que, en comillas, sufriera en cierta forma. Entonces, no, una serie que me dejó gratamente sorprendido. Así que yo lo recomiendo porque ha sido de las buenas producciones. Yo creo que Netflix ha tenido una cosa muy notable este año. Netflix nos ha reemplazado el tener que ir a ver determinadas películas del cine. Claro que sí. Pero con buenas producciones. Sí, no, han tenido buen nivel. Buenísimo nivel. Yo creo que yo he visto, y que a lo mejor probablemente en algún momento la voy a recomendar, pero a lo mejor un poco más lúdico. Yo no veía una producción tan buena como Gambito de Dama desde que vi Muñeca Rusa el año pasado. Muñeca Rusa también es pero Muñeca Rusa tiene otra dinámica, pero tiene la misma calidad en términos de historia y en términos de la dinámica que se maneja. Así que bueno, el otro día voy a recomendar Muñeca Rusa y voy a decir de qué se trata, pero para los que para la próxima. sí, pero para los que conocen este tema es como la historia de Kenny de South Park. Me lo voy a dejar ahí nomás, para los que vean este tema, y los que han visto South Park van a cachar al tiro. ¿Ah? Ponte lo recomendado el link ahí. O sea, Muñeca Rusa voy a hablar otro día. De hecho, para mí el año pasado fue la serie que yo vi, la serie del 2019, el año pasado.
De hecho, la había visto un poco antes, pero para mí fue yo. Muñeca Rusa el año pasado me voló la cabeza. Y Gambito de Dama este año, yo creo que ha sido la serie más, la que más me ha gustado este año, por lo menos de Netflix, de lo que he alcanzado a ver. No sé que hay varias más y todo, yo hay muchas que no he visto. Y voy a ver si dentro de esta semana puedo saldar una deuda que tengo hace rato, que tengo que ver Parásito Qué de buena. Parasite, que no lo he visto, no la he visto todavía, pero voy a ver si esta semana me puedo hacer un espacio para verla, porque es una de mis deudas, así que, uy, Es verdad. es una de mis Ya, deudas. Yo po. no sé si tú la viste. La vi, sí, pero no te voy a hacer ningún comentario. Es buena nomás, pero No me tienes que hagáis verla. spoiler, pero quiero ver Parasite Parásito porque no la he visto, pero todo el mundo me dice, o sea, el otro día de hecho recibí un reto de una de mis hijas por no verla. Pues no la he visto todavía, de hecho. Bueno, pero si tampoco Ella hay la vio tanto tiempo. prácticamente cuando salió, pero yo después no Sí, la vi. Yo la típica, pues, la voy a ver, y por temas de tiempo y no, de sí, paternidad no siempre pude verla. falta Y ya, bueno, tiempo. voy a ver Mira, si. yo, aparte de Netflix, a un amigo le compro películas porque para ayudarlo un poco también. Y compré la última vez como 20 y no he visto más que como 8. Me quedan 12 películas por ver todavía. Mira. Ahí están. Oye, oye, voy a aprovechar el espacio. Si tiene el Vengador Tóxico, weón. Vengador Tóxico, pues, weón, ahí. Puro cine B, de calidad. Sí, creo que iban a dar una función hace poco de El Vengador Tóxico. Déjame, si la encuentro te la mando. Weón, si tu amigo tiene el Vengador Tóxico, cuando nos juntemos, weón, la quiero tener. Déjame Que preguntar. a mí me la regaló mi amigo Harry, pero lamentablemente se me perdió en la mudanza y todo el cuento, así que no la he podido encontrar, weón. Pero Chuta, ya, bueno. para las nuevas generaciones, es de esas películas la nueva generación tiene que ver para valorar el cine actual. Eh, ya, pues, mira, es la más tóxica. Sí, por supuesto. Ya, compadre, yo creo que Ya, pues, estamos quedamos a ok. la espera de que vengáis por acá por Santiago para hacer una transmisión desde aquellos lugares tradicionales. Como te digo, si tengo la posibilidad de viajar de acá 2 semanas, bueno, igual vamos a hacer una conexión antes porque vamos a ver Sí, o sea, si todavía seguimos teniendo este país llamado Chile de aquí a 2 semanas más, yo creo que nos vamos a ver reunir en nuestros queridos Sucucho del 18. Ahí vamos a tener que hablar al probablemente con el menos, dueño para que nos permita grabar y cosas por el estilo. sí, bueno, al menos ya pasamos el 25 de octubre. Lo que sí vaya a tener que tener cuidado, weón, con el psicópata de Mex, porque vos que te gusta dormir en la calle, pues, weón. No, ya lo atraparon, ya. Ya lo atraparon. Aparte que ahora, bueno, en todo caso parezco estoy muy homeless últimamente, así que me voy a tener Te que ir a falta la la carpa, chucha. weón. Ah, Te falta la carpa. no, de poner de esas capas de maíz de Luca que vienen con gorrito para dormir en la calle para que no mojarme, bueno. No, bueno, Estamos weón. al otro, y con Ya, eso estamos al otro weón. lado. Ya, compadrito, Ya. estamos en Cariño contacto. a los que retornan mañana. Ya. Listo, gracias. Pues, Chao, ya. chao. Chao.